Buenos días a todos. Vamos a seguir con la clase de presupuesto. Fundamentalmente, la idea es darles presupuesto integral, que es un tema bastante extenso, y vamos a aprovechar también para repasar algunos conceptos. Bueno, empezamos. Bien, estamos entonces en la primera unidad de la materia. En esta segunda diapositiva ustedes tienen los contenidos del programa como para repasar. Y aquí la bibliografía. Como me han pedido muchos de ustedes, completado la edición 12 y la edición 14. Van a observar que en la bibliografía se mencionan también los capítulos 7 y 8, pero eso los vamos a dejar para la unidad número 2 de costos presupuestados. Aquí vamos a ver el capítulo 6 completo, que es donde vemos las generalidades de presupuesto, el presupuesto maestro, formado por el presupuesto operativo y el presupuesto de efectivo, y tengan en cuenta que el presupuesto de efectivo lo van a encontrar en el apéndice. En el capítulo 10 lo vamos a utilizar para repasar los métodos de estimación de costos, ya que son necesarios tanto para estimar costos indirectos como para estimar la función de ventas, y un tema que es de mucho interés, que es la curva de aprendizaje, o sea, cómo vamos nosotros a través de los aprendizajes siendo más eficientes en la utilización de los costos. Dentro de los temas generales tenemos los diferentes niveles de la planificación. Esto lo tienen ustedes también en un material de Word teórico, pero lo retomamos aquí como para que puedan observar que la presupuestación está fundamentalmente ubicada en el mediano plazo, es decir, son aquellos planes tácticos necesarios para cumplir con el planeamiento estratégico. Dentro de estos planes tácticos, evidentemente tenemos la planeación operativa, la planeación día a día para poder llegar al cumplimiento de la meta presupuestaria. Otro de los temas generales que van a revisar también en la bibliografía es el ciclo presupuestal. Van a encontrar diferentes denominaciones a estas etapas, pero lo importante es que vamos a tener un proceso de elaboración, con consulta, con aprobación, con búsqueda de información. Una vez que hacemos el presupuesto, ¿qué hacemos? Ejecutarlo, por eso decimos que tenemos la ejecución presupuestal. La ejecución comparada con esta planificación o presupuestación siempre va a dar lugar a un proceso de control y de evaluación. El proceso de evaluación permite la retroalimentación del sistema. Nuevamente los dejo aquí en la bibliografía para que profundicen estos temas. La definición amplia de presupuesto, creo que ya habíamos avanzado algo en la clase pasada, cuando estábamos hablando de que era un plan expresado en términos cuantitativos de las metas de la organización, que ubica un determinado periodo de tiempo. Esto también lo van a ubicar en la bibliografía, los tiempos del presupuesto, y el objetivo es justamente lograr los objetivos de la organización. Bien, con respecto a las ventajas, también hablamos algo de esto, ¿no? O sea que nos sirve para organizarnos, porque al fijar estas metas de corto plazo, lo que estamos tratando de hacer es justamente buscar que la organización tenga una definición ya de sus pronósticos, tanto comerciales como financieros y productivos. Evidentemente, ayuda a la coordinación de todas las funciones, proporciona criterios de desempeño, nos permite optimizar recursos, porque realmente es un momento en donde estamos planificando y sentándonos a pensar cómo los vamos a utilizar, y es una motivación para el cumplimiento tanto para gerentes como para empleados. Con respecto a, acá no le he querido poner desventajas, porque creo que son cuestiones a tener en cuenta al elaborar un presupuesto. Son datos estimados, entonces siempre va a haber, va a intervenir, digamos, la subjetividad del individuo que los está conformando. No podemos colocar a la administración en piloto automático y pensar que el presupuesto por sí solo se va a ejecutar. Los beneficios indudablemente no son inmediatos, sino que necesitamos
ganar experiencia en este proceso de presupuestación. Bien, he ido un poquito rápido con este teórico, pero todos estos temas están en el capítulo del libro y le pido a ustedes que los revisen y en todo caso, si hay alguna inquietud, la podemos charlar mañana. El presupuesto maestro o integral es un presupuesto global de toda la organización y abarca tanto el presupuesto económico como el presupuesto financiero y el balance proyectado. Para explicar el presupuesto maestro, vamos a ir a un esquema que también lo tienen en el libro de Hogan, aquí lo van a ver un poquito informal si se quiere, pero que ayuda mucho a entender cómo está conformado este presupuesto. El presupuesto comienza con el presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas es el que nos permite confeccionar el presupuesto de producción. A su vez, este mismo presupuesto de ventas nos sirve porque cuando vamos a ver cuánto queremos en el presupuesto de inventario final de productos terminados, necesitamos ver qué tenemos y cuánto vamos a vender, o sea que sirve de base para el presupuesto de inventario final. El presupuesto de ventas también sirve de base para el presupuesto de marketing, para el presupuesto de costos de distribución o logística, para el presupuesto de costos al servicio al cliente, si existe, y para el presupuesto de gastos administrativos. Es importante que sigamos las flechas, entonces. El presupuesto de producción dispara tanto el de costos de materiales directos, como el de mano de obra, como el de costos indirectos. Con estos tres presupuestos, ustedes ya saben de que vamos a armar el presupuesto de costo de los bienes vendidos. El presupuesto de costo de los bienes vendidos va a necesitar del presupuesto de inventario final deseado y también del costo estándar que le vamos a poner, o sea, a cuánto vamos a evaluar este inventario, que hasta acá estaba en unidades, para que entre en el estado de costos presupuestados. Con este estado de costos presupuestados más todos los otros presupuestos, armamos el estado de resultados presupuestados. Observen ustedes aquí lateralmente que esta flecha abarca el presupuesto de operación, el presupuesto económico también llamado, o sea, todos estos presupuestos conforman este presupuesto último, que es el plan de utilidades o el presupuesto económico. El presupuesto financiero es la última parte del esquema, ¿no? Si vamos aquí al final, lo vamos a marcar. Aquí tenemos el presupuesto financiero, ¿no? O sea, acá teníamos todos estos para el presupuesto económico, todos para el presupuesto económico, y el presupuesto financiero que está formado por el presupuesto de capital, que lo vamos a ver en una unidad más adelante, el presupuesto efectivo, el estado de flujo de fondos proyectado y por último el balance presupuestado, que se conforma tanto de los datos del estado de resultados como de los datos de los otros presupuestos. Bueno, con respecto al presupuesto operativo, que en definitiva es el presupuesto más, que más nos ocupa a nosotros en esta materia, el primer presupuesto que lo conforma es el presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas da inicio al proceso de presupuestación. El presupuesto de ventas indudablemente necesita de otras herramientas, como es la investigación de mercado, el pronóstico de ventas que lo vemos en la diapositiva siguiente, las posibilidades competitivas, los precios de la competencia o precio de referencia, la inflación, o sea, el presupuesto de ventas, si bien es muy sencillo, porque está formado por un detalle de los periodos, por eso acá dice enero, febrero y bimestre, las unidades presupuestadas, precios presupuestados, el producto de unidades y precios nos conforma entonces las ventas presupuestadas. La suma de enero y febrero, por eso coloco yo aquí suma, porque la suma de enero y febrero nos daría en este caso el presupuesto del bimestre o de todos los periodos que estemos analizando. Entonces, es sencillo en su confección, pero es complejo en su elaboración y les pido entonces que por supuesto siempre tengan en cuenta el teórico que les va a permitir a ustedes ahondar mucho más sobre estas características. Vamos a ver el pronóstico de ventas, que en este caso estamos viendo entonces el pronóstico de ventas en unidades, cómo van a transcurrir las ventas. ¿Y qué vamos a tomar? Un análisis de tendencia histórica de venta de la empresa,
una proyección de ventas pasadas, pero con las consideraciones del momento presente y futuro, o sea que tomamos los del año pasado, pero vamos a tratar de pensar si en este periodo vamos a incursionar en nuevos mercados, si vamos a diseñar o desarrollar nuevos productos, si vamos a buscar a abrir en nuevos lugares geográficos, o si por el contrario estamos en un periodo de recesión. Evidentemente tenemos que tener en cuenta las cuestiones estacionales, las cuestiones cíclicas, ¿no es cierto? Hay productos de que realmente no tienen una tendencia continua. Acá vemos, por ejemplo, una cuestión ascendente en la venta de smartphones, y bueno, justamente la tendencia que nos estaría marcando, que tenemos diferentes cuestiones, ¿no es cierto? Puede ser creciente, decreciente, puede ser algo de manera irregular, y bueno, las complicaciones del mercado que se puedan presentar. El presupuesto siguiente al presupuesto de ventas es lo que llamamos el presupuesto de producción. En el presupuesto de producción, que es el primer presupuesto o un presupuesto que parte del de ventas, porque hay otros que se pueden realizar de manera simultánea, se basa en unidades. Debemos proyectar el inventario final deseado, ¿no? O sea, tenemos que ver cuánto queremos tener, entonces lo que vamos a vender más lo que queremos al final, me va a dar todo lo que necesito. ¿Qué le voy a restar? Le voy a restar perdón, este es en el caso de que tengamos inventarios finales de producción en proceso, que también se sumarían, teniendo en cuenta su grado de avance. Voy a buscar, yo estoy segura que por aquí, perdón, vamos a retomar a nuestro presupuesto de producción. Yo creo que acá tengo un borrador. Bien. Entonces, los inventarios finales, ambos necesitan ser estimados, y si es el de productos terminados, son unidades totales. Y si es un inventario de producción en proceso, hay que tener en cuenta el grado de avance para llegar a las unidades equivalentes, y allí por cada elemento del costo vamos a necesitar nuevamente recalcular este inventario final con su grado de avance cuando querramos costear estas unidades de producción. Los inventarios iniciales es lo que nos estaría ayudando, porque las ventas más el inventario final es lo que necesitamos. Lo que nos estaría ayudando, por eso lo restamos, son los iniciales. Observen que ahora estamos siguiendo la inversa del proceso de elaboración del estado de costos. O sea, en el estado de costos el inventario final se restaba y ahora se suma, y el inventario inicial se sumaba y ahora se resta. En ambos casos se han terminado buen procesos. ¿Qué otra particularidad tiene este presupuesto? ¿Qué tenemos? Por ejemplo, acá tenemos el del bimestre. Vamos a tener el inventario inicial, los inventarios finales de enero y los inventarios iniciales. Entonces, cuando tengamos el de bimestre, las ventas en unidades se suman, la producción se suma, pero los inventarios no se suman, no se suman. ¿Por qué? Porque el inventario final vamos a colocar el del último periodo, en este caso febrero. Y el inventario inicial vamos a colocar el del inicio del periodo, o sea, este es el que se transfiere aquí, ¿no? Ni inventarios iniciales ni inventarios finales se suman, sino se coloca el inventario final del periodo y el inventario inicial del periodo. El próximo presupuesto que vamos a analizar, y que también tiene cierta complejidad, es el presupuesto de compras de materiales. En este presupuesto de compra de materiales, lo que estamos observando es que nosotros también vamos a partir del presupuesto de producción. Por eso dice allí, se parte del presupuesto de producción para ver las necesidades de materiales. Pero es muy importante tener en cuenta que tenemos el presupuesto de producción por unidades terminadas, lo tenemos que transferir
a lo que se llaman las necesidades de producción, ¿no? O sea, en este caso particular, nosotros tenemos que ver cuánto consume la producción en la unidad de materia prima, o sea, cuántos kilos, cuántos litros, y acá llegamos al consumo del material, de la producción del periodo, pero en la unidad de la materia prima. Es importante este ítem que tenemos acá, este subvalor, porque este consumo es el que va a ir al estado de costos, como el consumo del periodo. Hasta este momento lo vamos a tener en unidades de materia prima, ¿no? Es un consumo físico. Para llevarlo al estado de costos lo vamos a tener que multiplicar por un costo estándar. A su vez, nuevamente vamos a tener que sumar el inventario final deseado, restar el inventario inicial, que sería el que nos va nuevamente a alivianar. Observen nuevamente que el final transfiero, el del último periodo, y el inicial transfiero no son suma, y con esto vamos a tener cuánto vamos a comprar, cuántos kilos, cuántos litros, cuánto de la unidad del material vamos a comprar, o cuántas unidades en definitiva, ¿no? Porque si estamos haciendo una prenda y una prenda usa 6 botones, son 6 unidades, pero expresados en la unidad de materia prima y no en la unidad de producto terminado prenda. Entonces, el valor a comprar por el costo de la compra, que nuevamente es un costo estimado, presupuestado, tenemos que ver cuánto estimamos que va a costar nuestra materia prima en aquel momento X futuro, nos da el presupuesto a comprar. Dentro de lo que yo les he colocado aquí, que ustedes tienen que tener en cuenta, es muy importante en este presupuesto considerar la eficiencia o el rendimiento del material, porque en definitiva, acá vamos a ver que podemos necesitar un poquito más para cada unidad de producto terminado. Supongamos que se me rompe un botón por prenda. Entonces, en lugar de estimar 6 botones por prenda, voy a estimar 7 botones por prenda. Tenemos que volver a costos 1 y ver cómo se sacaban entonces los rendimientos de materiales. Entonces, este presupuesto, acá sacamos dos presupuestos, el de consumo de materiales y el de compra de materiales. Nuevamente hay que estimar inventarios finales deseados de materiales. Los inventarios iniciales siempre se buscan de la contabilidad del periodo anterior, y también tenemos que estimar los precios de compra. Después del presupuesto de materiales nos estarían faltando dos presupuestos para llegar ya prácticamente a tener los datos terminados para nuestro costo de productos vendidos. El presupuesto de mano de obra, que también parte del presupuesto de producción, que también debe considerar eficiencia o productividad, que también tenemos que estimar el costo de cuánto vamos a pagar por hora de mano de obra, que también tenemos que estimar las cargas sociales básicas y las adicionales para llegar al costo total de la mano de obra. El presupuesto de materiales más el de mano de obra se juntaría con el presupuesto de costos indirectos de fabricación. Aquí le he colocado los números del caso práctico que vamos a tomar como referencia en el teórico, simplemente para que ustedes vean que en los costos indirectos de fabricación tenemos la problemática de una parte variable y una parte fija, con lo cual llegamos a un presupuesto flexible de 12,40 variable y de 25.900 fijos, sumado por todas las partes fijas. Si vemos aquí, por ejemplo, esta es una proyección en Excel, donde nos dice que los servicios públicos no tenían parte variable, eran todos fijos, mientras que los otros dos elementos, la mano de obra indirecta y los materiales indirectos, no parten de cero, porque ambos tienen, acá está solo graficada la parte variable, que parte entonces de su elemento fijo. Bien. Para llegar al estado de resultados presupuestados o a este presupuesto económico, necesitamos también elaborar el presupuesto de gastos administrativos, comerciales y financieros. Partimos también del presupuesto de ventas, porque allí vamos a ver cuánto vamos a necesitar de gastos de comercialización, por ejemplo, si vamos a necesitar financiar. También se ajusta la técnica de presupuesto flexible, porque puede tener parte fija y parte variable. Y es el presupuesto que recibe los recortes en la época de crisis, ¿no? Está además de decir que siempre lo que recortamos son los presupuestos de diseño, los presupuestos de marketing,
los presupuestos aquel presupuesto que no es absolutamente imprescindible para la fabricación o para la reventa de nuestro producto, es el que recibe entonces los recortes. Cuando decimos no hay presupuesto para esto, generalmente recaen en los gastos del periodo. Bien, entonces, con el estado de costos, por eso que aquí encontramos dentro de este detalle que parte del presupuesto de ventas, el estado de resultados presupuestado parte del presupuesto de ventas, del estado de costos presupuestado si es necesario, y los presupuestos de gastos que acabamos de ver previamente. Este es el presupuesto también llamado económico o plan de utilidades. Recibe la información del presupuesto de ventas, recibe la información del presupuesto de costos de los productos vendidos, recibe la información de los presupuestos del periodo, ya sea de administración, comercialización o financieros, y entonces por una operación algebraica nos permite determinar la utilidad neta presupuestada. El estado de resultados presupuestado entonces sería la culminación de todos los presupuestos operativos hasta llegar al presupuesto económico. Este estado, después, para llegar al presupuesto integral, se completa con el presupuesto de efectivo que no va a formar parte de esta clase. Los dos temas que quedan para formar parte de esta clase son: recuerden que tienen que ver los tipos especiales de presupuesto, quizás le dedicaremos un tiempo en la clase de mañana, están en la bibliografía y en algunos casos lo hemos citado ya en la clase pasada. Les he colocado aquí una actividad para que busquen en la bibliografía que se entiende por holgura presupuestaria. Y finalmente, para esta clase, las recomendaciones son leer bien el teórico y resumir los aspectos importantes, hacer todos los ejercicios de la guía, aprovechar las clases sincrónicas, que vamos a tener una práctica y una teórica para sacarse las dudas, ver las clases asincrónicas, ir anotando las dudas, y también aprovechar los foros teóricos y prácticos para intercambiar información, profundizar los temas. Bueno, es un gusto y enseguida vamos a la próxima clase, siguiente a esta, es revisar un poquito un caso práctico con estos ejercicios de presupuesto.